bien. Estamos entonces en lo que para mí es página 27, para otros es página 28. Hagamos un recuento. ¿Tu título? Hagamos un recuento. Bien. Inicio yo leyendo, porque ahora sí vamos a hacer como una especie de recuento de todas de todo el periodo de versiones y traducciones. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a trabajar en lo que se llama crítica textual. Así que a partir de ahora van a ver ustedes que hay autores, hay versiones, hay traducciones, pero también hay gente que está trabajando en la crítica textual para analizando los textos, para restaurar el texto realmente, porque se sabe que ha habido manipulación, ¿no? Manipulación del texto. Así que vamos a ir leyendo el primer párrafo, lo voy a leer yo, y después vamos leyendo los demás párrafos. C.R. Gregory inició una lista de manuscritos del Nuevo Pacto en 1908, reimpresa en 1973, que luego, bueno, fue superada por Allen en 1975. En esta aparecen ahora 88 papiros, 274 manuscritos unciales y 2.795 manuscritos minúsculos, 2.209 manuscritos de leccionarios, es decir, lecciones para los servicios diarios y las fiestas eclesiásticas, y esto es solo material del Nuevo Pacto, a disposición de los eruditos para la llamada crítica textual, de la cual hablaremos más adelante. Fíjense ustedes, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuál era la diferencia entre unciales y minúsculos? ¿Se acuerdan? Los manuscritos unciales, que son los más antiguos, son los primeros, digamos, se llaman unciales porque eran en mayúscula, todos escritos en mayúscula. Y los minúsculos precisamente porque estaban escritos en minúscula, pero son más tardíos. Esto es importante saberlo porque cuando ustedes escuchen lo que son manuscritos unciales, siempre los va a llevar a que son los primeros, o sea, son los más cercanos a los originales, ¿sí? De hecho, cuando les hablaba del Códice Sinaítico y del Códice Vaticano, son unciales. Este Alan que seguro acá no es en este. Este no. Es otro Alan. Este es otro Alan. Con relación las versiones españolas, con relación a la traducción de la Biblia, la lengua española, podemos distinguir tres periodos que para nuestra conveniencia podemos llamar medieval, de reforma y moderno. A esa pregunta que me diste, estoy en duda, me parece que sí es el Nestle Alan. Acá no sé qué, no me acuerdo que está, porque creo que es Nestle Alan, no, pero Nestle Alan, no, es uno. Nestle es uno, Alan es otro. Trabajaron juntos para crear lo que se llama el Nuevo Testamento griego, la 27 edición, creo que es. Claro. ¿Ya? Así que trabajó con Nest, ¿sí? Es Kurt Alan. Gracias. Por Kurt. No me acuerdo el nombre, que solo claro con Alan, y son dos apellidos diferentes. Son dos apellidos diferentes que trabajan juntos, a eso me refiero. Ah. Periodo medieval.
Hay indicios de versiones castellanas en España a fines del siglo XII y principios del siglo XIII, pero desgraciadamente no se ha conservado ninguna. Las versiones de este periodo son parciales y generalmente manuscritas. Las principales son las siguientes. La Biblia Alfonsina, la primera versión castellana de que tenemos noticia. Contiene todo el Antiguo Pacto, el cual fue traducido de la Vulgata. Fue hecha en 1260 por orden del rey Alfonso X, sí, el Sabio. La Biblia de Alba, otra versión castellana del Antiguo Pacto, hecha en 1430 por el rabino Moisés Arragel. Se encuentra un ejemplar en la biblioteca de los duques de Alba, de ahí su nombre. Evangelios y epístolas, versión hecha en 1450 por Martín A. Luther. Versiones de los Evangelios. En 1490 apareció Los Evangelios litúrgicos por Juan López. 2 años después aparecen los 4 Evangelios por el benedicto Juan de Robles. Se cree que fue hecha para evangelizar a los musulmanes. El Pentateuco. Esta es una versión de los libros de Moisés hecha por judíos, quienes por orden de la Inquisición fueron desterrados de España y Portugal. Nota: la Inquisición fue una especie de policía y tribunal religioso fundado por la Iglesia Católica Romana, con objeto de defender su fe de lo que llamaba herejía. En España comenzó a operar en 1480. Esta nota la pongo a propósito allí para que se sepa lo que es la Inquisición, porque en realidad la Inquisición, más que hacer algo bueno, fue terriblemente dañina, porque para defender la fe católica perseguían a los judíos y a los cristianos, ¿no? a los verdaderos creyentes, y en realidad eso hizo muchísimo daño. Por supuesto que ante la persecución, sí, como hasta con los romanos, ante la persecución los cristianos aumentaban, ¿no? La fe era propagada mucho más rápido. Pero ellos llamaban herejía a lo que era real. Bien. Periodo de la Reforma. Y aquí comenzamos con la Reforma, con el tiempo de la Reforma. ¿Quién quiere? Dice, periodo de la Reforma. Periodo breve pero fecundo en cuanto a versiones de la Biblia se refiere. Con todo, la mayoría de estas son todavía versiones parciales, aunque hubo muchas. Mencionaremos solo algunas. Versiones católicas. En 1527 el cardenal Quiroga tradujo el Antiguo Pacto de la Vulgata, por lo cual a su versión la llamó Biblia de Quiroga. 3 años después apareció una versión de los 3 Evangelios, Vita Cristo Cartujano, basada también en la Vulgata. Los Salmos, los Evangelios y las Epístolas. Este es el nombre de la versión que apareció en 1534 y que se distingue por la hermosura de su castellano. Fue hecha por Juan de Valdés, a quien se le considera el primer reformista español que tradujo las Escrituras. 3. El Nuevo Testamento de Encinas. Esta es probablemente la primera versión castellana del Nuevo Pacto traducida directamente del texto griego. Fue hecha en 1543 por el reformista Francisco de Encinas. Por publicar su Nuevo Testamento fue encarcelado por orden de la Inquisición. 2 años después logró escapar, pero muchos ejemplares fueron destruidos. Ahí tienen la mano de la Inquisición, ¿ven? 4. La Biblia de Ferrara. Otro grupo de judíos expulsados de España y Portugal por orden de la Inquisición se estableció en Ferrara, Italia. Allí publicaron en 1553 una versión castellana del Antiguo Pacto conocida como Biblia de Ferrara. 5. El Nuevo Testamento de Pérez, basada en las versiones de Valdés y Encinas. Juan Pérez, otro de los reformadores, hizo una versión corregida del Nuevo Pacto y de los Salmos, la que se publicó en Ginebra en 1556. 6. 3 versiones parciales en 1557, primera de Samuel hasta segunda Reyes, por Samuel Guerea, Job y Lamentaciones por el conde Bernardino de Robolledo, y Evangelios y Epístolas por Luis Granada. 7. La Biblia del Oso.
Esta fue la primera versión completa de la Biblia en castellano. Fue traducida por Casidoro de Reina y publicada en Basilea, Suiza, el 28 de septiembre de 1569. Su nombre se debe a la portada, donde aparece un oso comiendo miel de una colmena, emblema del creyente y la palabra. La primera edición fue de 2.600 ejemplares y constaba de 3 partes. Una introducción llamada Amonestación al lector, el Antiguo Pacto con los libros apócrifos y el Nuevo Pacto. Además incluye al principio de cada capítulo un resumen y bosquejo de este, y al margen referencias y variantes. 8. La Biblia de Valera. Por muchos años se conoció con este nombre a la versión que Cipriano de Valera publicó en Ámsterdam, Holanda, en 1602. Pero en realidad fue una revisión o edición corregida de la versión de Casidoro de Reina, pues Valera, luego de comparar diligentemente la versión de los textos hebreos y griego, solo lo introdujo algunos cambios. Uno de estos fue el sacar los libros apócrifos de entre los canónicos y ponerlos en una sección aparte. Hoy la conocemos como versión de Casidoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera. Nota. Desde el siglo pasado, las sociedades bíblicas han publicado las Biblias sin los libros apócrifos por estimar que estos no pertenecen a las Sagradas Escrituras. Bien, hay otros que consideran a Casiodoro de Reina como un impostor en realidad, porque se aprovechó de la traducción de Casiodoro de Reina, hizo algunos cambios así como para decir que los había hecho él, y editó la misma Biblia con algunos cambios y la editó como de Cipriano de Valera. Pero en realidad el trabajo fundamental fue de Casiodoro de Reina, a quien nosotros le debemos la Biblia que hoy llamamos Reina Valera 1960. La Biblia del oso tiene en el principio lo que se llama la amonestación Al lector. La amonestación al lector, que no después se la sacaron, pero en realidad la Biblia del oso, la traducción de 1569, se puede conseguir con esa amonestación, que es larga, pero es muy instructiva. Por eso es una amonestación, ¿no? Así que señor Cipriano de Valera, es muy probable que se haya aprovechado del trabajo de Casiodoro de Reina. Vamos a el periodo moderno, estamos entrando en el periodo moderno ya. Periodo moderno. Este periodo se caracteriza por el interés de los evangélicos y católicos en volcar las Sagradas Escrituras al castellano. Estos últimos tuvieron mayor crecimiento cuando derogaron la ley que prohibía la lectura e impresión de las escrituras en lengua vulgar. Nota. Por las coincidencias de estas versiones han aparecido cronológicamente en series católicas y evangélicas, las clasificaremos. Católicas, primeras versiones completas en castellano autorizadas por los jerarcas católicos por su puesto basada en la Vulgata y no logran superar a nuestra querida Reina Valera. 1. La de Felipe Sío de San Miguel en 1793. 2. Félix Torres Amat en 1825, estas dos en España. Evangélicas. 4 versiones traducidas de las lenguas originales. 1. Escrituras del Nuevo Pacto. Versión del Nuevo Pacto hecha por Guillermo Norton y publicada en 1858. 2. Las otras 3 son el resultado de descubrimientos de manuscritos más antiguos que los que conocieron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y del deseo de traducir al castellano moderno el texto de estos. Ellas son las A. La versión moderna, versión completa de la Biblia hecha por H. Pratt, con la cooperación de destacados dirigentes evangélicos de Estados Unidos y la América Española. Fue publicada por la Sociedad Bíblica Americana en
1893. B. El Nuevo Testamento hispanoamericano, publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas en 1916. C. Una versión crítica del Nuevo Testamento, editada por Pablo Besson en 1919. Otras versiones católicas. En 1943 se inicia una nueva etapa. Abandonan la Vulgata como base y se da comienzo a las versiones directas de las lenguas originales. Como resultado de este nuevo enfoque bíblico es la producción de abundancia de las versiones. Las principales: Nácar, Colunga, España, 1924. Boer Cantera, España, 1947. El Nuevo Testamento, México, 1962. La Biblia en dos versiones, publicada en España en 1964. Una literaria por Ediciones Paulinas y otra popular, la edición popular de las Sagradas Escrituras, para la editorial Ender. Dos versiones del Nuevo Testamento, una hecha por la Asociación de Fomento de las Escrituras de los Estudios Bíblicos de España, editada en Madrid en 1954, y La Palabra de Dios, versión de Felipe Fuenterrabía, publicada por la editorial Verbo Divino en 1964. La Biblia de Jerusalén, 1967. El Nuevo Testamento, preparado por una nación de escritos evangélicos y católicos, publicada en España, 67. La revista, la Bíblica Latina, edición chilena, octubre-diciembre de 1978, enero-marzo de 1979, da testimonio de dos nuevas versiones de la Biblia. Biblia para Latinoamérica, publicada en 1971, y Nueva Biblia Española, por Luis A. Joker y Juan Mateus. Edición Latinoamérica, publicada en 1976. Biblia de Ender. Fue publicada por la editorial Ender en Barcelona, España, en el año 1964. Observen ustedes el movimiento bíblico que hubo en España. Fue muy abundante. Ahora, observan ustedes cómo después, por ejemplo, en continentes como el europeo, el asiático, tuvieron su oportunidad de mucho caudal bíblico, mucho trabajo bíblico, pero cómo decayó la sociedad de tal manera que el ateísmo fue ganando. ¿Pero por qué fue ganando? Precisamente porque se dejó realmente de anunciar el Evangelio. La iglesia se acomodó dentro de cuatro paredes y se dejó el espacio precisamente para para que el ateísmo crezca. Eso es lamentable, porque eso le ha pasado a naciones como Inglaterra también, o Alemania. Tuvieron tanto avivamiento, no solo espiritual, sino escritural. Luego abandonan eso porque se ponen cómodos y termina ganando el pensamiento ateo. Pero si ustedes observan, España ha tenido una abundancia de escritura y abundancia también de predicadores, ¿no? Continuamos. El Diccionario Bíblico de Ediciones Certezas dice textualmente: en el ejemplar que poseemos hay una magnífica presentación firmada por Monseñor José María Bueno Monreal, cardenal arzobispo de Sevilla, donde se afirma que el primer ejemplar de las Sagradas Escrituras que llegó al continente americano venía en una de las carabelas comandadas por Cristóbal Colón. Según Monreal, cuando las tempestades del océano hacían peligrar sus frágiles velas, Colón tomaba en sus manos un ejemplar de los Evangelios y con ferviente espíritu de fe leía en voz alta, como el mejor remedio para apaciguar las
Las encrespadas olas. El prólogo de San Juan. Esto es lo que se dice, ¿no? Que, que en las carabelas vino una copia de... De hecho, Cristóbal Colón era criptojudío, ¿sí? Era judío. Y esto es algo que los mismos judíos sefardíes lo saben y lo afirman. Eso lo pueden encontrar ustedes en Google, pueden encontrarlo ustedes, que yo hice un video precisamente con esto maravilloso, ¿no? Este descubrimiento maravilloso de que Cristóbal Colón no venía a conquistar América, sino a salvar a judíos, ¿no? Dos consultas. Sí. La primera, que quiere decir criptojudío, y la segunda, que era lo de los judíos que habías dicho. Sefardíes. Los Sefardíes. judíos explican que eran así como judíos cubiertos, algo así. Escondidos. Claro. Cripto judío encriptado, es decir, que tenía que mantenerse, Perfil bajo. claro, mantenerse en silencio, no podía decir, pero, o sea, públicamente él no podía decirlo, pero las cartas que, por ejemplo, le mandaba a su hijo, se veía claramente que se comunicaban de un judío a otro, ¿no? Y que exaltaban el nombre de Yahvé. Eso es importantísimo. Para mí fue un descubrimiento maravilloso y realmente cosas como esa, historias como esa que nos las vendieron, mal. De chico. Desde Bueno, chico. Sí, sí. Saben que yo siempre hice esto y les sugiero a todos, ¿no?, que lo hagan. No se lee solamente la historia oficial, sino siempre hay que buscar por fuera de la historia oficial, porque la historia oficial, ustedes van a encontrar que la historia oficial dice una cosa y resulta que cuando se ve la verdadera información te das cuenta de que estaba errada o que la dio a propósito así, ¿no? Porque la historia de Cristóbal Colón, de que vino a descubrir América, eso no tiene más de 200 años, pero fue porque escribió un novelista, porque le pidieron que la escribiera y así fue como la largaron. Entonces de ahí se toman los libros de texto y así aparecen en los libros de texto cuando nosotros leemos la historia de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Pero hay cosas que no cierran, que eso será para otra oportunidad. Otras versiones evangélicas. ¿Quién quiere leer? Después de casi medio siglo de inactividad por parte de los autores bíblicos evangélicos, aparecen dos versiones del Nuevo Testamento. La versión popular, Dios llega al hombre, publicada en 1966, y una paráfrasis del Nuevo Testamento, la Biblia al día, editada en 1972. Ambas versiones son traducciones libres y usan un castellano moderno y sencillo. En 1970 se hace una revisión de la versión Dios llega al hombre, versión que se completa en 1979, con la aparición de la Biblia Dios habla hoy. Estas son traducciones dinámicas que nosotros ya las conocemos, ¿no? Bueno, estamos llegando al final. ¿Quién lee esta otra parte que es, ahí sí estamos entrando a lo que se llama la restauración textual? Dice, estamos llegando al final. Pero cuando parece estar todo dicho en materia de traducciones, nos encontramos ante un nuevo desafío. Considerando que los profesores y estudiantes deben estar actualizados en materia de estudio bíblico, nos vemos en la obligación de presentar todo el panorama que nos es posible para mantenerlos informados. Esto es lo que yo vengo diciendo. Esto es lo que vengo diciendo. Ni los pastores ni los estudiantes de las Escrituras pueden ignorar esto. No deberían ignorar esto. Porque si ignoran esto, la gente siempre va a permanecer con lo que le dicen,
Es una ignorancia en cadena. Claro. Encima es ignorancia supina, porque muchos pastores, muchos dirigentes eclesiásticos saben estas verdades, la ocultan o dicen que la gente no está preparada para... En ese caso, entonces, ustedes no estarían preparados para estar viendo esto. ¿Sí? Y esto no debe ser así. No debe ser así, porque hasta la persona más sencilla tiene que conocer la verdad, porque la verdad es lo que nos hace libres. Dice, hemos mencionado los descubrimientos arqueológicos y hallazgos de material bíblico en los últimos 200 años o quizás más. Esto hace que nos acerquemos a casi el año 125 después de Cristo. Con el texto alejandrino, Nuevo Pacto, y el siglo II a.C., Antiguo Pacto, con los rollos del Mar Muerto, en las cavernas de Qumran, habiendo tanto material, aprox 5.000 copias del Nuevo Pacto, con no menos de 250.000 de las llamadas variantes textuales. Los eruditos se abocaron a la ardua tarea de la restauración textual. Se ahorcaron, diciendo. Se ahorcaron, ¿entendido? Dice, de los distintos textos antes mencionados, el bizantino es el último. Este tipo de texto combinado, producido quizá en Antioquía, Siria, fue llevado a Constantinopla, donde fue distribuido ampliamente a través de todo el imperio bizantino. Así, durante el período transcurrido entre el siglo VI hasta la invención de la imprenta en el siglo XV, el tipo de texto bizantino fue reconocido como el texto autorizado, normativo, y fue el de mayor circulación y el más aceptado. Como base literaria es irreprochable, pero muestra ausencia de discernimiento crítico espiritual. Presenta el Nuevo Testamento en una forma blanda y atractiva, pero notablemente empobrecido. Tal forma de texto es la que proveyó las bases para casi todas las traducciones del Nuevo Pacto hasta el siglo XIX. 19. Sí. Este texto sirvió de base para la edición de Erasmo de Rotterdam, publicada por J. Froben en 1516. Esta versión griega del Nuevo Pacto y sus subsecuentes ediciones fueron ampliamente difundidas, reconocidas y aceptadas con el texto normativo de la Iglesia protestante, y llegó a ser famoso por su nombre latino de Textus Receptus. Bien. Abundante. Había mucho texto bizantino, a lo que se llamó Textus Receptus, pero abundante, como ven ustedes más arriba, había mucha circulación, era muy aceptado, pero eso no significa que haya sido el correcto o que haya sido el más puro, ¿sí? Porque a cuanto más pasaba el tiempo, mayor corrupción tenía el texto, ¿sí? Entonces uno se va retrocediendo en el tiempo, y cuanto más cercanos a los originales, más fidedignos eran. Pero cuanto más se estiraba hasta la imprenta, mayor cantidad de variantes textuales tenía, y mayor cantidad de errores, voluntarios, involuntarios, mayor cantidad de añadiduras. Ellos tendían a añadir más que de quitar. Por eso ustedes van a encontrar cosas añadidas. Por ejemplo, cuando ustedes leen el texto de la 28ª edición del Nuevo Testamento griego, ahí te muestra todos las añadiduras que hay, los errores, todas aquellas cosas que fueron introduciéndose al texto como si fueran texto inspirado. Así que a mayor abundancia no significa mayor fidelidad, sino todo lo contrario. Y el texto bizantino demuestra eso. ¿Bien? Que es lo que se usó precisamente para casi todas las traducciones, y mayormente entre los círculos católicos romanos más aún. Bien, adelante. Dice, lamentablemente sirvió como base de la traducción a la mayoría de los idiomas vernáculos de Europa, incluido el castellano, hasta antes de 1881. Tenemos que destacar que el erudito Erasmo de Rotterdam
era un humanista holandés. Ni siquiera, hasta donde sabemos, era creyente y estaba bajo presión del catolicismo. Erasmo evidenciaba fuertes tendencias hacia el ecumenismo, pues había recomendado al movimiento luterano acercarse a Roma. Se vio forzado a incluir en su texto el pasaje conocido como Coma Joanneum. Joanneum. Esto en 1 Juan 5, 7, 8, de 7 al 8, la cual no se encuentra en ningún documento manuscrito. Además de eso, contiene 22 interpolaciones, las cuales el estudiante investigará. Estas son las 22 principales: Mateo 16:3, 17:21, 18:11, 21:44, 23:14, Marcos 7:16, 9:44, 9:46, 11:26, 15:28, 16:9 al 20, Lucas 17:36, 23:17, Juan 5:4, 7:53, 8 al 11, Hechos 8:37, 9 del 5 al 6, 15:34, 24:7, 28:29, Romanos 8:1, 16:24 y la ya citada de 1 Juan 5 del 7 al 8. Estas son algunas de las que anoté. Les recomiendo que las lean, que las vean, los que no las han visto, que las vean. En la Biblia textual, cuarta edición, están bien, inclusive el que tenga la nueva versión internacional también, aunque a veces están incluidos, abajo en la nota de pie de página dice: estos versículos no están en los originales. Que dentro de las traducciones dinámicas, la que recomiendo en la nueva versión internacional, que tímidamente ha hecho un trabajo muy bueno, a pesar de que sea una traducción dinámica, ¿sí? Y el coma Joanneum es precisamente allí, dice 3 son los que dan. Y a ver, ¿quién quiere buscarlo? Búsquenlo que lo leemos. Leemos ese por lo menos. Porque 3 son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. 7 al 8. Y El 8 dice, no, sí. bueno, ¿y qué dice la Reina Valera? Dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Yo les pregunto, ¿el testimonio es necesario darlo en el cielo o es darlo en la tierra? En la tierra. ¿Para qué necesitas en el cielo testimonio?